Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, viendo que aquí hay una gente que come Biblia, parece, con eso que se desayunan y comen y cenan. Felicitar a Willy, salió ganador en el día de hoy, pero también queremos felicitar a Jesús Ernesto, que también fue un gran competidor, porque en todas las preguntas respondió, él siempre estuvo activo. Ana también, que quedó en tercer lugar. Y oramos al Señor que pronto esta pandemia pase y que todo pueda volver a la normalidad en el nombre de Jesús. Yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy, en 1 Timoteo capítulo 4, solamente unos minutos, yo no le voy a tomar mucho tiempo. Vamos a tener una reflexión de la palabra de Dios y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad lo coman con acción de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseña estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate para la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de llenos a ellos, de modo que todos puedan ver que está progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén y amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, esperando, Señor, que tu palabra sean de bendición para nuestras vidas en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hay cuatro cosas que yo quiero destacar de este pasaje bíblico, aunque hay mucha enseñanza que podríamos destacar de aquí. Lo primero es que el apóstol Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el verso 1 es: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Eso es lo primero que nos dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Entonces, nosotros como jóvenes debemos de saber que estamos viviendo en un mundo que hay muchas doctrinas raras que nos enseñan. Todos nosotros, cuando llegamos a la iglesia, o por lo menos los jóvenes que son de nuestra iglesia, yo pienso que los que son de otra iglesia también, eso es lo primero que hacen cuando llegan a la iglesia, se les enseñan los fundamentos de la fe, lo que nosotros llamamos discipulado, en otras iglesias llaman doctrina o instrucción bíblica. O sea que cuando llegamos a la iglesia nos dan algunos estudios bíblicos básicos para que nosotros comencemos la vida cristiana. Y ese es el fundamento el cual nosotros recibimos.
Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, porque en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe. En este sentido, la fe tiene que ver con las creencias. Usted cree con lo que usted ha recibido de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted vino a Cristo, usted fue instruido en la palabra. A usted se le enseñó cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo ayunar, cómo venir a la iglesia. Se le enseñó quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Se le enseñó acerca de la salvación. O sea, toda esa enseñanza básica que necesitamos para nuestras vidas. Cuando llegamos a la iglesia, fuimos instruidos y enseñados en eso. Entonces, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo, ten cuidado, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Decirle en esta hora a los jóvenes que nos están escuchando y que están aquí en este altar virtual que hemos formado en este momento, que lo que usted ha recibido, la enseñanza que en su iglesia le han dado, no cambie eso por nada, porque lo que le puede dar estabilidad a usted es seguir firme en esa enseñanza que usted ha recibido. Mejor seguir investigando más para que profundice en esas doctrinas bíblicas que usted ha recibido de la palabra de Dios. En primer lugar, eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que tenemos que estar alerta cada uno de nosotros. Pero otra cosa muy importante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el verso 4 es: todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia. Entonces, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. O sea, en el mundo no hay nada malo. Todo lo que hay en el mundo es bueno. ¿Sabe quién es que lo daña? Nosotros que lo dañamos. Con nuestra actitud, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. Muchas veces dañamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todo lo que Dios ha creado, usarlo para bien y usarlo para bendición de nosotros, para bendición de los demás que nos rodean, para bendición de nuestra familia y para bendición de la iglesia. Porque Dios, todo lo que ha creado es bueno, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo ahí en su palabra para cada uno de nosotros. Hay otra cosa más que queremos señalar, y es que el apóstol Pablo en el verso 6 dice: si enseña estas cosas a los hermanos, será un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido en las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Entonces, nosotros como jóvenes debemos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo a Timoteo, o la enseñanza que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Dice: tú enseñas estas cosas a los hermanos. O sea, ¿qué es lo que yo debo enseñar? Lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, lo que yo he recibido de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: si yo hago eso, entonces seré un buen servidor de Jesucristo, nutrido con la verdad de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Gloria al Señor. En este tiempo de tanta confusión que vivimos, tenemos un reto y un desafío de parte de Dios, y es que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, porque nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios hable a nuestras vidas de manera especial. Entonces, dice el verso 12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en amor, fe y pureza. Ahí hay 5 cosas que menciona el apóstol Pablo que debemos ser ejemplos para los demás. En nuestra forma de hablar, nuestra conducta, amor, fe y pureza, dice la palabra del Señor. Yo no voy a definir todas esas cosas una por una porque el tiempo nos da, pero sí quiero dejársela. Esto es como un recordatorio que yo estoy haciéndole a ustedes para que nosotros sigamos la exhortación de la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero hay 3 consejos más que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y él dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Exhortar y animar a los hermanos. La pregunta mía es: en este año,
¿Cuántos libros usted ha leído? ¿Cuál lector de la Biblia usted ha sido en este año? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en lo que yo llego allá, dedícate a 3 cosas. Dedícate a leer. El que no lee, aunque sea profesional, es una gente bruta. El joven que quiere desarrollarse tiene que leer. ¿Y qué es lo primero que tiene que leer es la Biblia? Usted tiene que tener un método diario para leer la Biblia sistemáticamente, no a lo loco. Usted tiene que tener una metodología para leer la palabra de Dios. Todos los días usted tiene que leer algo de la palabra de Dios de manera sistemática. Y en segundo lugar, usted tiene que buscar libros de autoayuda en cualquier área que usted tenga algún problema. Usted tiene que buscar orientación y hay libros muy buenos. Por ejemplo, si usted tiene problemas con la ira, hay libros que han escrito psicólogos y psiquiatras y personas que trabajan con la conducta que nos dicen a nosotros cómo controlar la ira. Usted está buscando una pareja para casar, búsquese un libro también que lo oriente sobre eso. Un libro de Luis Palau que dice ¿Con quién me casaré? Y hay otros libros, en la librería hay muchísimos libros cristianos que nos orientan sobre cómo buscar una pareja ideal y cómo nosotros orar al Señor por la pareja que necesitamos para formar nuestros hogares. O sea que nosotros tenemos que leer. Esa es la primera lectura, consejo que le da Pablo a Timoteo. En lo que yo voy, dedícate a leer. Hay jóvenes que lo que se dedican es a chatear mucho, a ver muchas series de televisión, a ver revistas de moda, a estar en todos los canes que lo invitan. Ahora no pueden estar en los canes físicos, por ahora los canes los hacen virtuales. Entonces hay jóvenes que el tiempo no le da para conectarse a todos los canes que lo han invitado. Y entonces dedican el tiempo a chatear, a ver películas y a estar metidos en canes, pero entonces no dedican tiempo para leer, no dedican tiempo para orar, no dedican tiempo para estar en comunión con Dios. Entonces son jóvenes débiles y que cuando vienen los falsos profetas y los espíritus engañadores, esos son los primeros que el diablo se los lleva. Y declaramos que los jóvenes que están aquí serán jóvenes para Cristo en el nombre del Señor. Entonces, el primer consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo es, en lo que yo llego, ¿a qué se debe dedicar? A la lectura, dice ahí la palabra de Dios. Pero el segundo consejo que el apóstol Pablo le da es, dedícate a la lectura, dedícate a la exhortación. ¿Qué significa exhortar? Exhortar significa animar a los demás. O sea, nosotros nos reunimos todos los sábados en este altar virtual. Si nosotros vemos que hay jóvenes o jovencitos que no se conectan de nuestra iglesia, de que son los que debemos de conectarnos con regularidad, ¿cuál debe ser el deber mío? Contactar a esos jovencitos y animarlos para que la próxima actividad se conecte. Entonces, en la obra del Señor siempre hay trabajo. Lo que pasa es que para nosotros ver el trabajo tenemos que estar preparados. Una tarea que Dios le pone a usted tiene que ver ahí en la pantalla quiénes no se conectaron hoy. Y esta semana usted tiene que mandarle un mensaje de ánimo para que la próxima semana esté conectado aquí en el nombre del Señor. Pero también dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo tercero que le dice es, en lo que yo voy, dedícate a la enseñanza. Pero si usted no lee, ¿qué usted va a enseñar? Usted no tiene nada que enseñar si usted no lee. Para usted enseñar, tiene que leer primero. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en lo que yo voy, dedícate a la lectura, dedícate a la exhortación, o sea, animar a los hermanos, darle ánimo a los hermanos, a aconsejarlos, y dedícate a la enseñanza, nos dice la palabra del Señor. Y por último, dice el apóstol Pablo, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Todos los que estamos en este altar virtual tenemos algún don que Dios nos ha dado. Unos tienen uno, otros tienen dos, otros tienen tres, otros tienen cuatro. Dependiendo de cómo, pero por lo menos uno. Ese don hay que ejercitarlo. Y para que usted ejercite su don, usted no tiene que tener un cargo en la iglesia. Usted lo que tiene que tener es un llamado de Dios y ponerse a trabajar en nombre del Señor. Comience a poner ese don en práctica. Ejercitar el don es ponerlo en práctica. Por ejemplo, si usted sabe cantar, usted tiene, cada vez que usted va a la iglesia, usted debe llevar una canción preparada, porque si el que le tocaba cantar no fue, y Dios le dio a usted dónde cantar, usted tiene una pista ahí con una... yo vine preparado, yo puedo cantar. Porque hay que estar preparado siempre. Por ejemplo, yo lo que hago es predicar.
Entonces, a mí nadie me agarra de sorpresa, porque yo siempre ando con algún mensaje preparado, que yo siempre estoy preparado para predicar la palabra de Dios, porque yo lo que soy predicador. Entonces, cada quien en el área que Dios lo ha llamado tiene que estar preparado siempre. Los músicos tienen que estar preparados para donde llega. Si no es un músico, ponerse a tocar. Eso es para Luis, ponerse a tocar, porque ese es el don que Dios le ha dado. Y usted tiene que bendecir a otro con ese don, porque en la medida en que usted bendice a otro con el don que Dios le ha dado, usted va a ser bendecido. Porque la Biblia dice que dando es como recibimos. Hay muchos que son pobres espiritualmente porque no han puesto a ejercer el don que Dios ha puesto en sus manos. Y como no han puesto a ejercer ese don, no lo han puesto en práctica, no le ministran a los demás, entonces Dios no puede darle nada, porque lo van a seguir enterrando. Entonces los jóvenes deben levantarse con ánimo, deben de orar, leer la Biblia y dejarse usar por Dios, y sacar toda la basura del mundo de su corazón que lo lleva a la destrucción, y llenarse de la palabra de Dios en espíritu y en verdad, para que Dios lo use en este tiempo, para que cambiemos el mundo, para que trastornemos el mundo y para que venzamos la huesta del mal, y para que el maligno salga corriendo en el nombre de Jesús, porque donde hay un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, los demonios salen corriendo y el diablo tiembla. Entonces Dios necesita jóvenes con la unción del Espíritu Santo en este. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia que cuando nosotros, yo escucho mucha gente quejándose que el diablo por donde quiere está, que el diablo por aquí, que el diablo por allí, que el diablo esto, y que hay que andar con cuidado. Yo digo, cuando yo salgo a la calle, el que tiene que tener cuidado es el diablo, porque salió un hombre con la unción del Espíritu. Yo soy el que tengo que tener temor. El que tiene que tener temor es el diablo cuando yo salgo a la calle, porque él sabe que el que va conmigo, él no lo puede enfrentar. Y yo no salgo solo, yo salgo con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el joven que está lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando sale a la calle, debe de andar con temor. Es el de diciendo, allí viene uno que me va a echar fuera, que me va a quitar el puesto. Porque donde llega una persona llena de la unción del Espíritu Santo, los demonios tiemblan y el diablo sale corriendo en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercita el don que hay en ti, que recibiste mediante profecía. Y si usted no sabe cuál es el don suyo todavía, si usted no sabe cuáles son los dones que Dios le ha dado, póngase a leer la Biblia, a orar para que Dios los revele. Y busque orientación de los pastores y líderes de su iglesia para que lo orienten cómo usted descubrir sus dones. Si usted todavía no sabe cuál, o no está claro de cuál es el don que Dios ha puesto en sus manos. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde, mis hermanos y hermanas, en esta noche. Y pidámosle al Señor que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos recibido, en las instrucciones que hemos recibido en nuestra iglesia, y en los fundamentos bíblicos que hemos recibido, y que el diablo no se salga con la suya en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Yo quiero orar por los jóvenes que están conectados aquí en esta hora y también por los que nos están escuchando por otros medios. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por cada uno de los jóvenes, los jovencitos que están conectados en este altar virtual. Te damos gracias por este medio que tú nos has dado para que estemos, Señor, unidos, adorando y glorificando tu nombre. Bendice cada uno de los jóvenes que están conectados aquí y los que nos están escuchando por otros medios. Señor, bendícelo en esta hora. Tú sabes, Señor, cuáles son los planes, los proyectos, Señor, que tiene la juventud. Tú sabes, Señor, que estos son jóvenes que tú lo has llamado con un propósito. Y te pedimos, Señor, que el mundo ni nada de estas cosas lo atraiga a sus manos, sino que ellos puedan mantenerse firmes, Señor, y que puedan ser victoriosos en ti, y que la presencia de tu Santo Espíritu llene sus vidas y que limpie su mente y su corazón para que puedan servirte en espíritu y en verdad. Mira, Señor, aquellos que están orando por alguna pareja, provéele, Señor, el compañero o compañera que cada uno necesita para formar su familia, para formar su hogar, para, Señor, que puedan hacer sus planes de vida, Padre, y puedan así concretar
todas las metas que tienen en sus vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, los que están estudiando, provéele para sus estudios, dale sabiduría, dale entendimiento. Si tienen algún problema con alguna materia, Señor, abre el entendimiento para que puedan entender, Señor, mejor todas las cosas que están haciendo y que puedan aprovechar el tiempo, aunque sabemos que los tiempos son malos y peligrosos, pero también son tiempos de muchas oportunidades para la juventud. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan discernir las oportunidades que tú has abierto, Señor, aunque sabemos que hay muchos obstáculos para los jóvenes lograr lo que se propone, pero los jóvenes que tienen tu Santo Espíritu son jóvenes guerreros y vencedores, y nada los detiene, Señor, porque lo que tú has ungido nada lo puede detener, Padre amado. Te pedimos, Señor, una unción fresca de tu Santo Espíritu para cada joven en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos.